Quiero invitarles a abrir sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Ahí tendremos la lectura de la palabra del Señor. Muy bien. Si ve a una persona que necesita una Biblia, por favor compártasela, que nadie deje de leer la palabra del Señor. Amén. Bien, dice así la Escritura: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdala, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ojos. ¿Qué tal si leemos todos el verso 6? 2, 3. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor añada bendición a su palabra. Escucha esta frase, va a salir en la pantalla. Así como los vivos, los muertos también hablan. ¿Qué creen ustedes? Así como los vivos, los muertos también hablan. Mira, aunque un cuerpo esté muerto, te dice, te habla. No, por supuesto, va a usar sus... Gracias, que Dios te bendiga, hermanita. No solamente pues vamos a decir que va a hablar, ¿no?, audiblemente, pero todo lo que tú ves en ese cuerpo te habla, te dice lo que pasó, lo que sucedió. Para saber qué es lo que pasó, normalmente lo que se hace es una autopsia. La autopsia es un examen post-mortem para describir la causa de la muerte o el alcance de la enfermedad. Ahora, es posible que se pregunte: pastor, ¿qué tiene que ver lo que está hablando con el mensaje? Me alegra que lo pregunte, porque tiene que ver muchísimo, muchísimo, porque Jesús realizó, señores, una autopsia a una iglesia muerta que se describe en Apocalipsis, y nos revela la causa de la muerte, pero también nos revela la cura para reavivarla. Las iglesias, hermanos, y hay que decirlo, no es un secreto, se están cerrando en este país, muchísimas, se cierran muchas cada año. Este servidor es testigo, cuando viajé a Atlanta, ver a un nightclub, a una discoteca que en el pasado había sido una iglesia. ¿Por qué se están muriendo las iglesias? ¿Por qué muchos cristianos están moribundos en su fe? Encontraremos la respuesta aquí en la palabra del Señor. Así que así como los vivos, los muertos también hablan. Vamos a ver, notemos cómo se describe una iglesia muerta. No sé si usted se fijó en el versículo 1 lo que el Señor dice. Dice así, verso 1, capítulo 3 de Apocalipsis: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, sea nuestro Señor Jesucristo: yo conozco tus obras, que tienes nombre, algunas traducciones dice fama, tienes fama de que vives, pero ¿qué dice? Estás muerta. La iglesia de Sardis estaba ubicada, hermanos, en la ciudad más ideal para el cristianismo en todo el Apocalipsis. Si alguna iglesia debía estar viva, vibrante, era la iglesia de Sardis. Y por supuesto, esa era la reputación que ella tenía delante de los demás. Fue una ciudad, Sardis, importantísima y muy rica durante siglos. Se describe como el centro de transporte de todo el continente. Tanto era que habían rutas principales, más o menos como 5 rutas principales. Entraba y salía el comercio. Era una ciudad muy importante, había mucha riqueza. Y déjeme decir algo más, acuñó las primeras monedas modernas. Podemos decir que en Sardis se convirtió en el lugar donde nació el dinero. Tan importante esa era la ciudad donde estaba ubicada la iglesia. Su pueblo era tan rico que la historia nos cuenta que sucedió un terremoto en el año 17 después de Cristo, y ellos mismos reconstruyeron la ciudad en 9 años sin la ayuda
del imperio. Se describe también como una ciudad pagana. Usted va a ver una imagen donde siempre les coloco más o menos para que se ubiquen en la historia y cómo las ruinas hoy son testigos de lo que sucedió con esas iglesias. Pero uniendo toda la información podemos decir que era un lugar próspero, era un lugar con mucha prosperidad. Y la iglesia no era perseguida ahí, su gobierno era tolerante con las religiones. Qué curioso, ¿verdad? Cuando no hay persecución, cuando no hay dificultad, cuando todo lo tenemos cómodo, ¿qué es lo que sucede, hermanos? Podemos caer en la complacencia. ¿Sabe usted que en lugares donde hay persecución, la iglesia está corriendo y el reino está corriendo mucho más rápido? ¿Por qué creen? Porque a veces demasiada comodidad le hace daño a la iglesia. Le hace daño a la iglesia. Al contrario, debemos aprovechar la libertad que tenemos y los recursos que tenemos en estos momentos. Así que si tú y yo pudiéramos visitar la iglesia de Sardis, estaríamos muy impresionados. Un hermoso lugar de reunión, una congregación muy pudiente, unas asistencias muy altas, un sermón muy elocuente, y a todas luces la iglesia era una de las más fuertes que podríamos haber conocido. Y entonces, ¿qué esperamos? Escuchar, lógico, las palabras de Jesús que le diga: te pasaste, qué buena iglesia eres. Pero hermanos, acá viene el susto por el mensaje que el Señor les dice a esta iglesia. Recuerden, son cartas que se abrieron y el pastor probablemente las lee. Y entonces esperamos escuchar buenas noticias del Señor, pero al contrario, en el versículo dice así: yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Así como los vivos, los muertos también habla. Y esta iglesia, aunque estaba muerta, tenía mucho que decir. Jesús dice: estás muerto, pareces vivo, pero no lo estás. Te ves sano, saludable, rico, pero no lo eres. Estás dormida y estás muriendo, estás agonizante, tienes una enfermedad de muerte y tienes que hacer algo al respecto. Si no, vendré, dice Jesús, como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré a ti. Hermanos, estos cristianos estaban dormidos espiritualmente y cerca de la muerte, ya en grado comatoso. Pero también habían quienes no eran creyentes, no eran salvos y se congregaban en ese lugar. Ahora Jesús debe hacer lo que sea necesario para despertarlos. ¿Sabe qué? Cuanto más profundo sea el sueño, más sonora debe ser la alarma. Cuanto más profundo sea el sueño de la iglesia, los pastores tienen que levantar más alto la voz, porque los tiempos son peligrosos. ¿Por qué también? Porque si no se despierta, el coma conduce ¿a qué? A la muerte, a la muerte. Tuve la bendición de ofrecer mi servicio comunitario como chaplain en este condado, en el condado de Prince William County. Y una de mis duties, una de mis responsabilidades era asistir a las familias que perdían un familiar en situs. O sea, tenía que llegar en el momento preciso para poder dar asistencia a las familias que perdían un familiar dentro de la casa. Hermanos, a veces me tocaba entrar a las recámaras mismas de las personas, de los occisos. ¿Para qué? Para apoyar a los familiares que querían despedirse, que querían tocar a esa esposa, a ese esposo, a ese padre. El dolor que se experimentaba era indescriptible, queridos hermanos, pero había que estar allí. Pero había un dolor inmenso por el ser querido que estaba muerto. Recuerdo mucho el caso de una hija que realmente sin querer simplemente dejó a su padre en el cuarto y fue a cocinarle algo. Pasó un largo tiempo, terminó de cocinar, se acercó al cuarto para decirle: papá, ya está lista la comida, cuando de pronto se da cuenta que estaba sin vida. Así de rápido. ¿Se imagina usted llegar a esa casa con la policía, los bomberos, este servidor, y darle esa ayuda, ese soporte que necesitan en ese momento? Es una situación indescriptible, es un dolor, hermanos, y un dolor en el corazón de todos los que estamos aquí. Pero ¿sabes qué? Jesús sufre cuando ve una iglesia y a creyentes moribundos espiritualmente. Jesús se duele cuando ve a su iglesia apagada. Y lo peor, cuando ve a su iglesia que no rechaza el pecado, que comulga con el pecado, que no se siente mal. Sufre en su corazón. Por eso Dios hace todos los esfuerzos para poder resucitarla. Y eso es lo que Jesús le ofrece a esta iglesia de Sardis.
¿Cómo se puede reconocer una iglesia muerta? Vamos a la autopsia de Jesús que le hizo a la iglesia de Sardis. Vamos al parte médico. ¿Qué les parece? Bueno, en ese parte encontramos lo primero: confiarse en las apariencias, ¿ya? Confiarse en las apariencias. Es lo primero la primera característica de una iglesia que tiene un cuadro comatoso o está muriendo. Se confían de las apariencias. ¿Sabes qué significa confiarse de las apariencias? Es lo que Jesús dijo: conozco tus obras, tienes fama de estar vivo. Todos lo dicen, todos hablan bien de ti, te encantan los likes y tú te lo crees y yo me lo creo. Y decimos estamos con vida, ¿verdad? Tenemos fama, que estamos con vida, entonces estamos bien. No hay nada malo porque todos hablan bien de nosotros. ¿Sabías tú que la ciudad de Sardis se encontraba en las alturas a 1500 pies sobre el valle? Era una ciudad inaccesible. Si alguien quería tomar Sardis, tenía que ver cómo lo hacía, porque no había acceso hasta allá arriba. Era una ciudad muy orgullosa por lo que tenían, por sus apariencias. Así que no había ejército que la pudiera conquistar. Pero hubo un día, hermanos, un día, cuando Ciro de Persia atacó a Sardis. Y claro, el ejército estaba esperando y decía, ¿cómo hacemos? Cuando de pronto un soldado persa se dio cuenta que un soldado sardita se le cayó el casco. Esto es histórico, se le cayó el casco y por un despeñadero empezó a caer. Y se dio cuenta que este soldado sardita bajó a recogerlo y volvió a subir. ¿Y qué dijeron todos? Por ahí podemos entrar. Así que en la noche se armó un escuadrón secreto, subieron por ese acantilado, ¿verdad? Ese acantilado, y tomaron por sorpresa a los soldados sarditas. Estaban dormidos y los conquistaron. Pero no solamente pasó esto una vez, pasó una segunda vez, 2 siglos después, con un líder llamado Antíoco, y de la misma forma y de la misma manera conquistaron a los sardistas. Pero lo último es que pasó una tercera vez. ¿Sabes cómo? Con la iglesia de Sardis. Porque estaban confiados, porque estaban orgullosos de lo que habían hecho en el pasado y entonces estaban durmiendo. ¿Y sabes qué, hermanos? Jesús viene y le dice, estás durmiendo, estás moribundo, tienes que hacer algo al respecto. El orgullo de estos hermanos sardianos era tan alto como era la ciudad donde estaban ubicados en ese pueblo. Esto nos puede pasar tan fácilmente a cada uno de nosotros. Podemos pensar que debido a las estadísticas de nuestra iglesia, debido a que quizás las ofrendas están aumentando, la asistencia está aumentando, los comentarios son buenos, que decimos, estamos vivos entonces. Pero ¿sabes qué? Jesucristo, nuestro Dios, no mira las apariencias. ¿Qué mira Dios? El corazón. Y no le podemos engañar a Dios. 1 Samuel capítulo 16 lo dice. No juzguéis por su apariencia. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está mi vida? Podemos tener una imagen y podemos tener una gran reputación, una gran fama, pero a Dios no le podemos mentir. ¿Cuántos dicen amén? Pero no solamente esta iglesia en su parte decía que estaban confiados en sus apariencias, sino que también vivían en el pasado. Vivir en el pasado. Vivir en las glorias pasadas. Hermanos, claro, qué lindo es cuando uno a través del tiempo dice lo que hicimos, ¿verdad? Lo que pudimos lograr. Gloria a Dios, qué lindo el pasado. Pero no puedes estancarte en el pasado. No puedes vivir en el pasado. El pasado es, porque el que se estanque en el pasado se pierde el obrar del poder del Espíritu Santo hoy. Y Dios quiere hacer una obra hoy. ¿Cuántos lo creen? Dios tiene mucho pueblo que alcanzar y tú y yo necesitamos estar dispuestos para lo que Dios quiere ahora. No podemos vivir del pasado. Es el ahora, lo que Dios quiere ahora. Porque si no te perderás el poder de Dios. No puedes vivir de la gloria del pasado. ¿Qué está haciendo Jesús hoy? ¿Dónde está Él en el trabajo de tu vida?
¿Es su presencia viva o es una figura histórica para ti? ¿Quién fue la última persona con la que compartiste a Cristo? Dime, la última vida que tocaste, la última vez que Dios te habló poderosamente, la última vez que entregaste tu corazón a Jesús y la oración y derramaste lágrimas en su presencia. ¿Cuándo fue tu último ministerio donde serviste con pasión y sacrificio? Y hoy todo es historia. Hermano, déjame decirle algo. Dios es el mismo ayer, hoy y de siempre. Y Dios todavía está haciendo una obra en estos días. La pregunta es, ¿dónde estás tú? Viviendo en el pasado, ¿dónde estoy yo? Pero no solamente esa autopsia revelaba estas cosas, sino que además esta iglesia preserva el presente. O sea, preserva el status quo. Ellos se habían acomodado, se sentían cómodos donde estaban. No salían de su zona de confort. Estaban felices, estaban cómodos. El gobierno no los perseguía, tenían una buena fama. ¿Por qué esforzarnos? ¿Por qué salir de nuestras cuatro paredes? ¿Por qué hacer el trabajo del Señor? Estamos bien. Conservaban el presente, les gustaba el presente y se quedaron en el presente. Pero además, hermanos, tenían sus obras inconclusas, no concluían lo que empezaban. No terminaban, o sea, falta de perseverancia. Las personas que están, hermanos, así, están con un cuadro muy crítico. Quizás yo, quizás tú. Tenemos que evaluarnos ante la mirada del Señor. Definitivamente las personas que están muertas en sus pecados, como muchos de la gente de Sardis, pueden recibir vida. ¿Cuántos creen en eso? Pueden recibir el Espíritu Santo cuando creen en Jesús por la fe y lo reciben como Señor, Salvador y Rey de su vida. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene nada. Cristo vino para darte vida y vida en abundancia. ¿Cuántos alaban a Dios en su casa? Aleluya. Cuando crees en Jesús, naces de nuevo, nacen de Dios, se convierten en sus hijos. Pero además el Señor no solamente les muestra el parte de la autopsia, pero también les da la cura para una iglesia moribunda. Mira conmigo el versículo 3 y 4, va a aparecer en la pantalla. Quise usar esta traducción. Dice así: despierta, diga despierta. Diga a la persona que está a su lado, despierta. De repente me ayuda también. Despierta. Despierta, dice. Reaviva lo que aún es rescatable, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda, diga recuerda, lo que has recibido y lo que has oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como ladrón. Jesús le dice, tengo la cura. Ese es nuestro Dios. Dios es un Dios de gracia. ¿Cuántos lo creen? No importa dónde estás, no importa dónde hayas caído o cuán lejos te hayas apartado de Dios, aunque todos creen que estás bien con Dios, solo tú sabes cómo está la condición de tu corazón. Pero esta es la buena noticia. Jesús dice, tengo la medicina. Y empieza diciendo, despiértate y acuérdate. Despiértate y acuérdate. Ahora, yo no sé usted, pero por lo general cuando yo me despierto, tengo sueño ligero, ¿eh? Tengo sueño ligero. Así que si usted me llama a las 2 de la mañana, de repente me encuentra despierto. Cada vez que me despierto es porque estoy recordando algo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Le pasa? ¿Cuántos le pasan eso? No me deje solo, por favor, no me deje solo. ¿Cuántos le pasa? A nadie le pasa, solamente a mí me pasa. Dios mío, tengo que ir al psicólogo. Cuando yo, ahí están, unos valientes que levantaron su mano. Cuando yo estoy recordando algo, como que me despierto y recuerdo. ¿Sabes lo que Jesús le dice a la iglesia? Haz algo bien simple, iglesia. Recuerda. Recordar es. No se sabe en la Biblia, pero los refranes se los manejan bien. Recuerda. Dios le dice, despiértate. ¿Y cómo vas a despertarte? Recordando. Recuerda lo que te he dado. Recuerda lo que has recibido. La palabra griega para recibir se traduce como aquella posesión depositada con un banquero para su custodia. Hermanos, esta iglesia había recibido la palabra de Dios, había recibido el Espíritu Santo de Dios, tenían el poder sobrenatural de Dios en sus vidas. ¿Y sabes qué? Estaban durmiéndose en sus laureles, no estaban aprovechando lo que Dios les había dado.
aunque habían recibido el poder sobrenatural de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros, es nuestra ayuda suficiente para crecer espiritualmente en las cosas de Dios. Escucho a menudo gente que dice, estoy cansado en la iglesia, estoy cansado. Claro, nos cansamos. Sí, yo me canso también. Déjame decirte algo, a veces nos cansamos porque estamos haciendo las cosas que otros no quieren hacer. ¿Cuántos alaban a Dios? A veces nos cansamos porque somos un poco de personas que hacen lo que muchos tendrían que estar haciendo. Pero te vas a cansar, escucha, te vas a cansar peor sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios, sin el poder de Dios en nuestras vidas. Lo primero, hermanos, que encontramos en esta autopsia es que Jesús les dice, no tienen el poder aunque está con ustedes. ¿Y de dónde obtenemos ese poder? Hermanos, la iglesia de Hechos lo sabía. ¿Sabe lo que dice Hechos capítulo 4 versículo 31? Se lo voy a leer, creo que aparece en la pantalla. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Déjame decirle algo, cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, lo que hace es sale de su iglesia y predica el evangelio glorioso de Jesucristo. La iglesia primitiva estaba llena del Espíritu Santo. ¿Y para qué nos llena el Espíritu Dios del Espíritu Santo? Para ser testigos. Y me seréis testigos, dice la Biblia. Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Además, Efesios capítulo 5 versículo 18 dice así, va a aparecer en la pantalla: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. ¿Sí o no? Claro. Al contrario, sean llenos, dice, del Espíritu Santo. ¿Qué más dice? ¿Está ahí en la pantalla? Lea conmigo, a ver, ¿qué más dice? ¿Qué más dice? Anímense unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Yo agradezco, hoy vi la iglesia así como está a la 1 de la tarde. Les felicito. El servicio empieza a la 1. ¿Y sabe cómo te animas? Alabando a Dios. Porque el que alaba a Dios pone su mirada en Dios. Amén. Ven al servicio, alaba, comparte con tus hermanos, gocémonos en la presencia del Señor. Dice, canten y alaben al Señor con el corazón. Verso 20, dando siempre ¿qué? Gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda lo que has recibido, recuerda de dónde Dios te sacó, recuerda que estás bautizado con el Espíritu Santo de Dios, recuerda que tienes la unción, toda la unción de Dios en tu vida. No te duermas, iglesia, le dice Jesús. Levántate, despierta. Pero luego le dice también, guarden, o sea, obedezcan lo que la palabra de Dios dice. Déjame decirte algo, hermano. Dios bendice y honra a aquel hijo suyo que obedece la Biblia. Pero ¿cómo vas a obedecer si no la abres y no la lees? A veces que nos quedamos en el recuerdo, ¿verdad? En el pasado y decimos, yo cuando leía mi Biblia la marcaba de 20 colores. Cuando yo me entregué a Cristo, no había día que yo no iba a la iglesia, me tenían que sacar. Ya casi iba a traer así me decía mi madre, falta que te lleves tu cama a la iglesia. Ese primer amor, ¿verdad? Ese entusiasmo. Hoy, ¿cómo está nuestro corazón? Hay ese mismo entusiasmo por el Señor, hay esa misma pasión por el Evangelio, hay esa misma pasión por servir. Déjeme decir, Dios lo usó en el pasado, gloria a Dios que Dios te usó en el pasado, pero el pasado ya se fue. Hoy hay nuevas oportunidades, ¿cuántos lo creen? Nuevas oportunidades, pero ¿sabes por qué no estamos viendo el obrar de Dios? No estamos viendo que la casa de Dios tiembla, no estamos viendo esas maravillas obrando, porque estamos dormidos, porque nos estamos confiando en nuestra reputación, porque están diciendo por allí que tenemos vida, están diciendo por allí que todo lo estamos haciendo bien, cuando Dios mira nuestro corazón. Es esencial que sigamos obedeciendo lo que Dios dice. Cuando obedecemos, por lo general, hermanos, nos vamos a arrepentir. Es lo que el Señor espera, arrepentimiento. Qué difícil hoy por hoy es ver a una iglesia arrepentida. Qué difícil es hoy hacer convocatorias y ver a los creyentes que no pasan adelante. Que decimos, eso es para otro, eso no es para mí. ¿Sabes qué? Cuando tú te acercas a Dios todos los días te arrepientes. Todos los días necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y lo que dejamos de hacer. Usted y yo sabemos que cuando caminamos de noche y un automóvil cruza y pasa por un
por barro con agua y te salpica, tú dices, ay, me salpicó, pero no lo ves, no ves el barro porque está de noche. Pero a medida que te vas acercando a un faro de luz, empiezas a ver las manchas. Y peor, cuando estás delante de la luz, como yo estoy aquí delante de ese foco que me cae directamente a mi cabeza, veo todas las manchas y corro a mi casa. ¿Para qué? Para cambiarme y bañarme. Cuando un hijo de Dios está en la misma presencia de Dios, ve sus pobrezas, ve sus suciedades y le dice, Señor, yo clamo a ti, límpiame, confieso todos mis pecados delante de ti, aún las cosas que no he hecho. Señor, te confieso lo que estoy haciendo y lo que estoy haciendo mal. Señor, quiero alcanzar tu misericordia. Y Señor, pido perdón, no porque me lo merezca y porque tú tengas que hacerlo. Pido perdón en base a lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario por mis pecados. Vengo al Padre, vengo a Dios en arrepentimiento. ¿Cómo debemos responder esta palabra? Vamos a terminar leyendo el versículo 4 al 6. ¿Qué dice la Biblia? Dice así, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Vamos a volver ahí. Dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré, me encanta esto, hermano. Miren lo que dice, y confesaré su nombre. ¿Quién confesará? ¿Quién confesará? Jesús. Dice, y confesaré su nombre, ¿delante de quién? Delante del Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabes que es posible estar cerca de Jesús? Incluso estar en Sardis, pero el corazón, tenerlo lejos del Señor. En vuestra iglesia dormida y moribunda, Jesús dice, tenéis unos pocos que no se han manchado sus vestiduras, dice Jesús. ¿Sabías tú que en Sardis la industria textil era muy famosa? Las telas, las ventas de telas. Y así Jesús contrasta sus hermosas vestiduras exteriores con sus almas sucias y elogia a los pocos que se han mantenido cerca de Él. El futuro de estos pocos es brillante, dice la Escritura, andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. En el mundo antiguo, hermano, el color blanco se usaba, las prendas blancas para bodas o para cubrir manteles, ¿verdad? Para eventos. Y cuando una novia se casa ¿de qué color? De blanco, porque el blanco es sinónimo de pureza. Jesús viene por su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Si tú crees que Él no va a venir, te equivocas. Él va a venir por su iglesia como ladrón en la noche. ¿Y sabes qué? Él quiere encontrar una iglesia limpia, con sus vestiduras limpias y puras. No una iglesia, no una novia que corra de su presencia por su inmundicia. Tenemos que decirle, Señor, ayúdanos, porque solamente tu sangre bendita y tu presencia puede transformar nuestras vidas. Pero además dice, no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Vio esa parte? Vamos a hablar de esa parte. No borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Esta parte me importa muchísimo resaltar, porque llegará un día que Jesús te reconocerá delante de su Padre, pero también podrá venir el día que delante de su Padre se avergonzará de uno. Eso es fuerte. Eso es fuerte. ¿Por qué? Porque si en la tierra uno se avergüenza de Jesús, no viene a la iglesia, no se congrega, no sirve, no pone de prioridad a Jesús y el evangelio en sus vidas, vive como cualquier mortal y Dios no está en el lugar que le corresponde en su vida, no diezma, no ofrenda, no participa, no viene, hermano, prácticamente no se bautiza, aunque le insistimos, no lo quiere hacer. En otras palabras, se avergüenza de Jesús. No pretenda que delante de su Padre Él se siente orgulloso, sino se avergonzará, dice la Biblia, delante de su Padre, de usted o de cualquier otro, o de que haya alguien. Yo no quisiera que llegue ese día, que Él se avergüence de mí, ni quiero que pase eso con usted. Y además dice, no borraré su nombre del libro de la vida. No lo borrará, no lo borrará. Ahora, el libro de la vida se menciona varias veces en la Biblia. Escuche, porque esto es bien importante. Se menciona en Daniel, se menciona en Apocalipsis.
Y dice Apocalipsis 20:15, si no se halla en este libro, escucha, será lanzado al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego? El infierno. Si su nombre, escuche, si su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero, será lanzado al lago de fuego. Mi pregunta para usted, para mí, para todos, ¿nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero? Ahora, déjeme decirle y aclararle algo. Una vez alguien es salvado, Dios lo mantiene con su poder. Es más, su nombre ya está escrito allí en la eternidad pasada y no será borrado de los verdaderos cristianos. Porque Dios no tiene un lápiz con borrador que anda borrando y apuntando y borrando nombres. Eso no hace Dios. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? ¿Qué? Ahora, este texto que acabamos de leer implica que uno puede tener su nombre en el libro de la vida, ser salvo y luego perderla y ser borrado por la infidelidad. Eso dice la palabra del Señor. Hay varias interpretaciones de este pasaje. Yo quiero mencionar dos. La segunda es la con la que yo me identifico. La primera, algunos dicen que es un libro de todas las personas que vivieron y si nunca viniste a Cristo, tu nombre será borrado. Pero hay una segunda interpretación que es la que yo creo y que es lo que veo que tiene sustento bíblico. Si dice que tu nombre será quitado es porque nunca estuvo allí. Al examinar Salmo 69, vaya a mirar la pantalla, Salmo 69, presta atención. Mira lo que dice aquí. Dice, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Notamos que en el contexto David está hablando en contra de sus perseguidores. Y no solo eso, este es un salmo claramente mesiánico con claras alusiones de los perseguidores de Jesucristo, los no salvos. Entonces, cuando notamos cómo David le pide a Dios que los borre, la declaración paralela nos da ese sabor diferente. En otras palabras, que no se registren. O sea, es lo mismo decir bórralos o no se registren. No se registren. Podría sugerir que basado en este salmo, que borrar un nombre del libro de la vida es el mismo concepto que no estar registrado en el libro. O sea, nunca estuvo ahí. Eso resolvería el problema aquí en este pasaje. O sea, para resumir, ser borrado es esencialmente va a indicar que uno no había sido registrado en el libro en primer lugar. La pregunta para ti, ¿tu nombre está escrito ahí? Hermana, hermano, amigo, amiga, ¿su nombre está escrito ahí? Si tiene dudas de su salvación, si yo le preguntara ¿quién es Jesús para ti? Y tú no me lo pudieras explicar. Si yo te dijera, si nadie quiere eso, pero perdieras la vida, ¿podrías decirme con seguridad a dónde irás? Si su respuesta es un no sé, quizás, puede ser, yo te digo en el nombre de Jesús, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Recíbelo a Jesús como Señor y Salvador personal por la fe y hazlo Rey de tu vida, porque la Biblia dice, el que cree en Jesucristo será salvo y no vendrá a condenación. Dele gloria y honra a Dios en su casa. Venga a Cristo, no a una nueva religión. Venga a Jesús, entregue su vida a Cristo, salve su alma. Los tiempos son peligrosos. No deje que pase más tiempo, porque llegará el día que usted esté delante del juicio de Dios y Jesucristo se avergonzará de usted porque usted se avergonzó de Él en esta tierra. No lo hagas. Entrega tu vida a Jesucristo y recíbelo como Señor y Salvador personal. Un anciano postrado en la cama, muy mal, muy enfermo, empezó a sentir
que su vida espiritual desfallecía. Estaba como perdiendo la fe y llama al pastor y dice: pastor, estoy perdiendo la fe, estoy sintiéndome no muy bien, siento a Dios distante de mi vida y no quiero terminar mis días así. El pastor, después de orar, le dijo: hermano, ponga una silla en su cama y cada vez que usted quiera hablar con Jesús, estire su mano en esa silla, hable con el Señor, conversa con el Señor, únase de corazón a corazón. Así lo haré, dijo el anciano. Pasaron los días cuando el pastor recibe una llamada de la hija del hermano: pastor, venga, mi padre ha fallecido. El pastor, con mucho apuro, llegó hasta ahí y efectivamente la hija le dijo: no sé cómo pasó, no sé cómo sucedió, fue una sorpresa para todos, pero mi padre falleció, ya lo hemos llevado a la morgue. Pero algo que me llama la atención es lo siguiente: encontramos a mi padre con su brazo estirado en la silla. Pastor, ¿sabe qué significa eso? El pastor le dijo: yo sé, usted también lo sabe. Si está lejos del Señor, acérquese a Dios y Él se acercará a ti, dice la promesa de la palabra del Señor. Muchos en Sardis estaban con un cuadro comatoso, a punto de morir. ¿Por qué? Porque estaban confiados en su apariencia, confiados en su pasado, llenos de orgullo en su corazón, pero lejos de la presencia del Señor. Te pregunto, en esta escala del 1 al 5, ¿estás viviendo bajo el poder sobrenatural de Dios en tu vida? ¿Sientes que hay un cambio cada día? ¿Estás mejorando? ¿Estás avanzando? ¿Hay una transformación en tu manera de pensar, en tu manera de actuar, en tu manera de vivir? ¿O simplemente has caído en una tradición? La acción nos llama: despiértate, despertemos, arrepintámonos, si no vendrá. La pregunta es: ¿estás experimentando un cambio de vida sobrenatural o simplemente estás pasando por emociones? Un domingo sí, un domingo no. ¿Dónde nos ponemos en esta escala? Si estamos en el 1, caímos en la tradición. Volvamos al Señor. Si estás en el 5, gloria a Dios, sigue haciendo lo que estás haciendo. Quiero terminar diciendo lo siguiente. Tengo que decirlo por amor a mi Jesús. Algunos de los que están aquí no son salvos. No han aceptado a Jesucristo de veras y de corazón y lo han recibido como Señor y Salvador personal de su vida. Pastor, pero yo asisto a la iglesia. Yo le puedo mostrar mi certificado. Yo cargo una Biblia, yo canto. Pero la Biblia dice: hay que nacer de nuevo. Si no, no verás a Dios. Por eso te digo, en el nombre de Jesús, acepta a Cristo de veras y de corazón. Arrepiéntete de tus pecados y di: Jesús, me arrepiento de corazón, te agradezco de corazón porque tú moriste por mis pecados en la cruz, derramaste tu alma, tu sangre y pagaste el castigo que yo merecía. Hoy, Señor, te hago el Salvador, el Señor y Rey de mi vida. Sálvame, Jesús, y prometo amarte, servirte y seguirte por el resto de mis días. Hágalo. Venga Cristo, salve su alma, entréguela al Señor Jesucristo. Y tú, mi hermano y mi hermana, ¿cómo está su corazón? Olvídese de los likes, olvídese de las redes, olvídese de la gente. Piensa en Jesús, piensa en tu amado Jesús. Si Él estaría aquí y entrara por esa puerta, ¿qué carta leería de tu vida? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu servicio que le dabas cuando antes? ¿Dónde está tu devoción, tus lágrimas que derramabas en su presencia? ¿Dónde quedaron? Ven a Cristo, vengamos a Dios de corazón. Y mientras que el coro va a cantar una canción que tú hemos cantado muchísimas veces, pero yo le voy a invitar a la iglesia a que se ponga de pie. Ya vamos a hacer algo, yo lo voy a hacer. Póngase de pie en el nombre de Jesús, por favor. Yo quiero invitar a la iglesia, nos queda un poquito de tiempo. Mientras que el coro va cantando, yo quiero invitar a la iglesia a que venga al altar.
¿Y sabe qué vamos a hacer? Nos vamos a arrodillar delante del Señor. Hace tiempo no lo hacemos, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacemos hoy? Y le decimos: Señor, renuévame. Ya no quiero ser igual, quiero volver a ti con todo mi corazón. Hermanos, no es tiempo para orgullos, no es tiempo para mirar al costado, no es tiempo para pensar: ¿y qué van a decir de mí? Hermanos, el altar está abierto para ti y para mí, porque en el altar se toman las decisiones más importantes de nuestras vidas, y una de ellas es consagrarnos al Señor nuevamente. Así que quiero invitarte, iglesia, vengan al altar, arrodíllese conmigo, y vamos a cantarle al Señor, y vamos a decirle al Señor: renuévame, Señor, ya no quiero ser igual. Hay mucho espacio aquí, hermanos. Si usted quiere quedarse en su silla, amén, yo no lo voy a forzar, pero mi alma necesita venir a los pies de Jesús. Mi alma necesita decirle: Señor, renuévame, ya no quiero ser igual, porque todo lo que hay, Señor, en mí necesita ser cambiado por ti, Señor. Yo necesito volver a tener ese gozo de la salvación en mi alma. Yo necesito ser aquel que predicaba a Cristo sin vergüenza. Yo necesito ser aquella que abría la Biblia cada día y la leía y la marcaba, y te amaba y te servía en mi iglesia y te daba todo lo que yo tenía y más de eso, agradecido por lo que hiciste por mí. Iglesia, ven al altar, ven al altar. No eres miembro de esta iglesia, no importa. Somos miembros del reino de Dios. Ven al altar, arrodíllese. Aquí está abierto el santuario para usted, hermano. Hable con el Señor. Y si está bien y usted está siendo transformado, dígale: Señor, ayúdame para no caer en el orgullo. Ayúdame para no caer en el orgullo. Y servirte y vivir con humildad, porque tu gracia ha sido suficiente para mí, Señor. Vamos a alabarle y cantarle, hermanos. Renuévame, Señor, renuévame, Señor.